quiero hoy saludar especialmente a los compañeros que vienen de Palmira, que están en la primera semana por el instituto. Espero que hayan tenido práctica en la morgue. Entonces, bienvenidos. Y creo que el grupo de Cali debe estar terminando hoy. Desearles éxitos en su carrera profesional que ya se acerca. Se acerca la hora del grado, entonces inician la actividad profesional. De manera que un gran abrazo a todos, solidario, de colegas, de compañeros. Muchísimas gracias. Yo les voy a mostrar hoy cómo está reglamentado en Colombia la necropsia médico-legal. Esto está reglamentado por ley, por una ley de la República, por un decreto. Esto viene del Código Sanitario de Salud, de la Ley de Ética Médica. Desde por allá vienen estos decretos. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. El otro tema que vamos a mirar es la certificación médica de muerte, o sea, el diligenciamiento del certificado de función, que también está por ley. El certificado de función es un documento público. Y finalmente yo les mostraré lo que es el CIRDEC. El CIRDEC es un sistema de información del Estado colombiano, no es de medicina legal, es del Estado colombiano, que nace como una respuesta a la familia de los desaparecidos, de las personas dadas por desaparecidos. Entonces les voy a compartir pantalla para que llevemos un orden del decreto. Ahí están viendo la imagen del óleo, ¿cierto que sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, esta imagen es una pintura. Pues una pintura que está allá en el Museo de Bellas Artes, que es de las primeras pinturas que recrean lo que es la anatomía, ¿sí? Los primeros anatomistas que iniciaron con la historia de la medicina. Y a este cuadro se le ha llamado la autopsia del corazón. Entonces, mírate que esto viene de podcast, el tema de la necropsia. Y en Colombia está reglamentada por el decreto 786 y por el decreto por el decreto 780 del año 2016. Mire que el 786 es de 1990. ¿Sí? Ya el 780 es del año 2016. Si uno lee el 780 y el 786, prácticamente el 780 lo que hace es que reglamenta todo lo que es el sector salud y la protección social. Y dentro de ese decreto hay una capite que incluye todo el 786, prácticamente le da vida, lo actualiza, pero prácticamente es el mismo. O sea, el 780 es un gran decreto que reglamenta todo lo del sector salud y la protección social. Y en ese decreto hay un espacio donde está inserto el decreto 786 en todo su contenido. Vamos a ver qué dice el decreto. El decreto define lo que es autopsia y necropsia, ¿sí? Y para el decreto y para el uso común, la autopsia y la necropsia se puede utilizar de manera igual el concepto, aunque el concepto, si uno se va a las personas que les gusta el lenguaje y la gramática y todo lo que es la lengua castellana, pues necropsia y autopsia tienen unas diferencias, ¿sí? A pesar de que ambos coinciden, es que es el estudio del cuerpo. Cuando se habla de necropsia es cualquier cuerpo. Cuando se habla de autopsia es a sí mismo como género. O sea, si yo digo, el doctor Luis está haciendo una autopsia, tendremos que pensar que el cuerpo que está analizando es el cuerpo de un ser humano, porque es su mismo género.
Pero si también decimos que el doctor Luis lo que está haciendo es una necropsia, pues usted Valentina puede decir, no, es a una ranita que le está haciendo, yo puedo decir que es a un tigre, ¿sí? Porque es el análisis del cuerpo de un ser vivo. Entonces, ahí está la diferencia de la palabra, pero para fines prácticos, uno la puede utilizar cualquiera de las dos. Y ambas se definen que es un procedimiento, como lo dice allí, en el cual se hace el estudio de un cadáver, tanto externa como interna, ¿sí? Ya vimos en el video que cuando comienza el examen externo de la necropsia, comienza desde el momento que estamos mirando las prendas. Internas cuando ya miramos además las incisiones y extraemos cada órgano y lo vamos analizando. Ese es el análisis de la necropsia. Y en ocasiones hay que tener en cuenta la evidencia o la prueba física. ¿Qué es evidencia o prueba física? Pues esas muestras que podemos tomar de ese cuerpo, una muestra de orina, una muestra de sangre, una muestra de tejido, ¿sí? Al igual, se debe tener en cuenta las circunstancias de la muerte de la persona. Y esto con los fines básicamente científicos o jurídicos. Eso es una necropsia. Para el caso de nosotros, ¿sí? En nuestro tema, pues lo más importante desde el punto de vista de la cátedra de medicina legal es la parte jurídica, o sea, el aporte que se le da a la ayuda de la administración de justicia, básicamente. Entonces la necropsia se dividen básicamente en dos, clínicas y médico-legales, no hay otra. Las clínicas uno las puede subdividir o tienen un componente, una que son sanitarias, que se atienden enfermedades de interés público, ¿sí? Yo, en mi época de director del Instituto de Medicina Legal, las últimas que alcanzamos a hacer fueron una familia, 3 muchachos, una chica y 2 muchachos, los cuales uno de ellos es el primero que muere. Llega a una clínica quejándose de síntomas inespecíficos y estando en el servicio de urgencias se muere. Horas después llega un hermano y ese hermano termina en cuidados intensivos. Luego, al día siguiente, ya llegó con la hermana, con la misma sintomatología y también a cuidados intensivos. Durante pasado ese tiempo ya nosotros habíamos abordado el primer cuerpo en medicina legal como una necropsia sanitaria, porque para el tiempo que estaba ocurriendo en esa época no había quien hiciera una necropsia y las hacía toda medicina legal. Y se demostró que era una infección de meningococcemia. Y se logró, con el reporte de la necropsia, pues poderle ayudar a las otras 2 víctimas, y es el interés público. Si no, entonces había podido ser una enfermedad con más personas fallecidas. En este caso no murió ninguna. Se intervino rápidamente, se hizo el diagnóstico, con el diagnóstico ya se le dio tratamiento a las personas. Esa es la sanitaria y tiene unas consideraciones. Las otras son las que se hacen docentes con fines de docencia, de enseñanza, aprendizaje, y otras que son investigativas, ¿sí? Para aplicación científica. Esas son las clínicas. Los requisitos de la clínica, pues que haya una solicitud del médico tratante, ¿sí? Debe haber una autorización de los deudos o los responsables de la persona fallecida. Siempre tiene que estar sobre una muerte de manera natural. Recuerden que las maneras de morirse son 2, ¿sí? Se muere por 2 causas, por 2 maneras. La manera natural y la no natural. ¿Cuál es la natural? La que ocurre por todo aquello que sucede dentro del cuerpo, las enfermedades naturales y la progresión de las mismas, ¿cierto? Y las no naturales son aquellas que el origen está en un agente externo. Anteriormente le llamábamos muertes violentas. Entonces, ¿qué es un agente externo? Un trauma contundente en un accidente de tránsito. ¿Qué es un agente externo? Una herida por arma cortopunzante. ¿Qué es un agente externo? Una herida por proyectil de arma de fuego. Entonces, para el caso de las clínicas, pues son para la muerte de manera natural. No debe mediar demanda, porque si hay una demanda, ya entra el aparato judicial a actuar, entonces se convierte esa necropsia en médico legal,
porque ya viene la parte jurídica actual. ¿Sí? Hay muertes naturales que están sometidas a demanda. La semana pasada nomás había un casito ahí en la morgue, usted lo vio, de una señora que estuvo hospitalizada en la Fundación Valle del Lili. La familia, por muerte, por enfermedad natural, la familia no estuvo como muy de acuerdo con el manejo médico y demandó a la clínica. La muerte natural, por la demanda de la clínica sobre el acto médico, pues se convierte en una necropsia médico legal, porque hay esa demanda. Y el cuerpo, ya la necropsia, no, el certificado de función no lo firma la clínica, sino que lo firma medicina legal. Es más, si la clínica ha alcanzado a expedir el certificado de función, pues la clínica lo debe anular. Lo debe anular ante la Secretaría de Salud Municipal, departamental, para que cuando se haga la necropsia médico legal, el médico legista pueda expedir el certificado de función desde medicina legal. ¿Sí? Lo otro que se menciona es ubicar el cadáver en un sitio que esté adecuado, que se haya establecido. Hoy en día ya muchas necropsias clínicas las hace en Palmira, por ejemplo, sé que la clínica Palmira ofrece ese servicio. Acá en Cali el hospital departamental ofrece ese servicio. ¿Sí? Ahora, y lo otro es que cuando se trata de enfermedades, de muertes de interés sanitario, ahí ya digamos que prima lo general sobre lo particular y entonces ya no se requiere la autorización de la familia. No sé si eso nos queda claro. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esa necropsia clínica? Establecer la causa de muerte, muchachos, tengan en cuenta muy bien este concepto. Establecer la causa de muerte. Establecer causa de muerte. Diligenciar certificado de función. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque ahorita que hablemos de certificado de función, es importante tener en cuenta esta reglamentación que hay en la ley, que las necropsias clínicas, sus objetivos son establecer la causa de muerte y a su vez, pues diligenciar el certificado de función. Confirmar o descartar la enfermedad patológica específica. Hay veces consejería genética y en ocasiones viscerotomía o recolectar órganos o líquidos con fines de docencia o investigación. Ahora, hablemos ya de las médicos legales. Para los médicos legales hay unos requisitos. Ustedes que ya estuvieron en la morgue, seguramente antes de iniciar la necropsia hay un documento que el médico tiene para el proceso de necropsia. Uno es el acta de inspección al cadáver. El acta de inspección es un documento legal que lo hace la policía, ¿sí? La policía o los funcionarios del CTI que tienen funciones de policía judicial, que son los que hacen el levantamiento del cadáver, donde cuentan y hacen un relato de las circunstancias a lo que muere la persona. ¿Sí? Ese es el acta de levantamiento. Además, se debe aportar la historia clínica en el caso de que la persona haya recibido atención médica por los hechos. Pues si una persona sufre un accidente de tránsito, estas personas de atención prehospitalaria lo tratan en una clínica, en la clínica le alcanzan a hacer alguna intervención médica y llega la policía judicial a levantar ya ese cadáver, pues es importante que la clínica le entregue a esta policía judicial una historia clínica, una copia, una epicrisis, ¿sí? Relacionada con el acto médico alrededor de la atención de esta persona. Porque es importante, muchachos, porque hay veces, ¿sí? Ocurre que el acto médico hace cambios en el cuerpo. Hace cambios en el cuerpo. ¿Qué cambio? La intubación. Todo eso es importante que el médico que está haciendo la necropsia sepa qué cambios ha sufrido el cuerpo diferente al trauma y por razón del acto médico, para no confundirlo. Por eso la importancia de la historia clínica. Además, en el acta de inspección viene una solicitud escrita de la autoridad donde le está ordenando al Instituto de Medicina Legal o le ordena también al hospital local, ¿sí? Donde, en aquellos sitios donde no hay medicina legal, le ordena que proceda a hacer una necropsia médico-legal. Así de sencillo. Y además, el cadáver lo ubican en el sitio adecuado, que son las morgues de los hospitales, en ocasiones son morgues en los cementerios, ¿sí? O en los sedes de medicina legal. Ahora,
¿cuáles son los profesionales competentes para hacer una necropsia médico-legal? ¿Sí? Los médicos que dependen de medicina legal, que están autorizados. Si ustedes que ya están en medicina legal, ustedes ven que hay unos médicos que pertenecen al grupo de patología, en lo que es en Cali, y hay otros médicos que pertenecen al área de clínica. ¿Sí? Los médicos del grupo de clínica no están autorizados por el Instituto de Medicina Legal a hacer necropsia, no tienen la competencia. ¿Sí? En cambio, los médicos que trabajan en el grupo de patología, ellos sí tienen la competencia y ya están autorizados para hacer necropsia médica. ¿Qué otro médico? Los médicos del servicio celular obligatorio. Y aquí están ustedes, todo es tan importante. Ahí en ese rango, entre yo, mire que este decreto 786 es bien viejito y seguramente me cobijo a mí en mi época de médico rural. Y los otros que pueden hacer necropsia son los médicos oficiales. ¿Qué no son los médicos oficiales? Preguntaría uno. Pues son esos médicos que estando trabajando en un hospital, pues reciben su salario por recursos del Estado. Son nombrados en los hospitales. Yo recuerdo en el Bordo, me hice muy amigo de un doctor. El doctor era el médico como el coordinador médico del Bordo, pero a él le gustaba hacer las necropsias y él hacía muchas necropsias. ¿Sí? Y lo hacía como médico oficial. No era rural, era nombrado por el hospital. Y otros médicos designados para realizarlo por una autoridad competente. ¿Sí? Lo que quiere decir que si de pronto uno de los doctores que está aquí, que acaba de pasar por medicina legal, termina su año, se gradúa y de pronto se va de paseo a un sitio donde no hay médico, un policía judicial le puede decir al doctor, o un fiscal, un juez, un fiscal, le puede decir al doctor, venga doctor, ayúdeme con esa necropsia, porque yo sé que usted es médico, que usted conoce, porque usted acaba de salir por medicina legal, ayúdeme con esta necropsia, y lo designa, y usted la tiene que hacer, obviamente, así pasa. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto las médicos legales proceden obligatoriamente? Entonces, esto, muchacho, es muy importante, porque cuando usted está en un servicio de urgencia atendiendo a una víctima que acaba de llegar y la manera de muerte ocurre por estas causas, pues usted no puede proceder a firmar un certificado de función, sino que lo que procede es una necropsia médico-legal de manera obligatoria, cuando hay homicidio o sospecha de homicidio, suicidio o sospecha, ¿sí? Cuando se quiere distinguir entre un homicidio y un suicidio, cuando la muerte es accidental o sospecha de la misma, aquí están las muertes en accidentes de tránsito, y otras muertes en las cuales no exista claridad sobre su causa o la autopsia sea necesaria para ayudar a la identificación del cadáver y que medie la solicitud de la autoridad. ¿Sí? Hay otras muertes en las cuales no existe claridad sobre su causa. Aquí hay una discusión en este pedacito porque hay veces llega el cadáver al servicio de urgencia, el médico se enfrenta al cadáver, ve que no tiene signo de trauma, la familia le está contando que el señor estaba, yo recuerdo un caso que yo atendí, por ejemplo, el señor estaba en la 14 en esa época, mercando con la señora, comenzó a quedarse de dolor en el pecho, se puso frío, pálido, sudoroso, se sentó y colapsó y se murió. Una muerte súbita, cardíaca. ¿Viste? Toda esa historia, con esa historia la llevan a una clínica ahí cerca y la clínica cercana, pues el médico que la atiende dice, no, yo no sé qué le pasó, eso es una muerte que no hay claridad sobre la causa. Eso hay que llevarla a medicina legal, ¿sí? Y ahí mismo, pues, que para medicina legal con ese cuerpo, y se llevó a medicina legal, y se hizo la necropsia. ¿Y qué tenía? Pues un infarto del miocardio. Y el médico ve eso donde hay unas circunstancias alrededor de la muerte que no indican que hay un evento violento, que no hubo nada extraño y que la sintomatología es propia del evento coronario, pues el médico la puede firmar. Y ahí uno
con un poquito de experiencia, un médico cualquiera que acabe de salir incluso de la universidad en un servicio de urgencia es capaz de sospechar que la manera de muerte con esas circunstancias es natural y que la causa seguramente está originada en una muerte cardíaca. Entonces hay que tener claridad también, porque con ese concepto pues todos los médicos se amparan para no firmar los certificados de defunción y llenar a medicina legal de muertes que son de origen natural. Ahora, también proceden de forma obligatoria cuando las personas están bajo custodia del Estado. ¿Sí? En la clase pasada, alguno de los compañeros comentó que estuvo haciendo una necropsia que era muerte natural, ahí en medicina legal, pero que la persona provenía creo que venía de un centro penitenciario. Entonces, fíjate que está a cargo del Estado y eso es lo que hace que sea obligatoria la necropsia médico-legal, la condición de estar a cargo del Estado, porque esas muertes generalmente terminan en demandas para el Estado y son las personas privadas de la libertad y las que están en bienestar familiar. Cuando hay sospecha de enfermedad profesional o accidente de trabajo, ¿sí? Estos accidentes de trabajo terminan como una necropsia médico-legal porque procede una demanda generalmente. Cuando se sospeche que la muerte ha sido causada por agentes químicos, biológicos, por medicamentos. Hubo una época que unas muertes de niños que les mandaban, creo que era algún antiparasitario, y el farmacéutico le daba un frasco de tramadol. Los niños se tomaban el frasco de tramadol completo en gotas y pues colapsaban y fallecían. Por ejemplo, esos casos. Menores de edad cuando se sospeche que la causa de muerte ha sido por abandono o maltrato. Ya ustedes con la doctora Gloria han examinado muy bien el tema de maltrato infantil. Y el maltrato infantil es una realidad. Es una realidad, muchachos. Es impresionante el número de casos que llega a medicina legal que mueren por trauma, por maltrato infantil. Cuando se sospeche que la causa puede haber sido causada por un acto médico. Y ahí viene el tema que les comentaba de la paciente de la fundación. Y la familia sospecha que es el acto médico el que coadyuvó a la muerte de la persona, no la enfermedad propia con que llegó. Entonces demandan a la institución y ahí procede la necropsia médico-legal. Cuando las gestantes o el producto de la concepción fallezcan por causa de un aborto o sospecha, un aborto no espontáneo, o sea, los abortos provocados, que ya no se ven tanto, pero hubo una época que se veía mucho, hoy no se ve tanto porque pues hoy en día las mujeres, gracias a la nueva legislación, pues tienen la oportunidad de poder recurrir a unas condiciones dignas con médicos expertos en el tema para que puedan llegar a hacer el aborto. Y los objetivos de la necropsia son los mismos, ¿no? El de establecer la causa de la muerte. Pero la causa de la muerte es muy clara, entonces lo que hay es que confirmar la causa de la muerte. ¿Sí? También diligenciar el certificado de función. ¿Sí? Aquí viene un tema importante que es verificar el tiempo de muerte. Es el cronotanato diagnóstico, que es el tiempo transcurrido entre la muerte de la persona y el hallazgo del cadáver, ¿no? Contribuir a la identificación del cadáver, ayudar a establecer la manera como los mecanismos y el agente vulnerante. La manera es definir que definitivamente es violenta o natural, así como el mecanismo, o sea, toda la fisiopatología que la llevó a la muerte. ¿Y qué fue lo que causó la muerte? El agente vulnerante. Establecer una expectativa de vida. Es importante este tema de la expectativa de vida porque a veces estas muertes violentas terminan en demandas de orden civil. ¿Qué quiere decir eso? Que la familia demanda al responsable porque se lo tienen que pagar. Entonces, ¿cuánto vale una persona? ¿Cuánto vale una persona? Pues el valor que tiene, como lo tasa la autoridad, es
desde el momento que fallece, la edad que tiene, hasta el momento que debiera fallecer por causas naturales de acuerdo a las tablas de expectativa de vida de una comunidad. Entonces, si decimos que el señor se muere porque un bus del mío lo atropelló, ¿sí? Y tenía 50 años y se va a morir a los 74 años, pues ese señor tiene 24 años de producción, ¿no? Tiene una producción hasta el tiempo de la pensión, que son los 62 años, entonces le faltarían 12 años. Entonces, ¿cuánto vale esos 12 años del trabajo que le estaba haciendo? Y eso es lo que tasan para poder decir cuánto vale una persona. Así pues, de manera brusca, me perdonan, obviamente que no tiene más detalles, pero así es más o menos como se hace la tasación de lo que vale una persona. Establecer el tiempo probable de sobrevida. ¿Cuál es el tiempo probable de sobrevida? Es el tiempo transcurrido entre la lesión y la muerte. Eso es muy importante, porque a veces los fiscales preguntan, bueno, ¿y cuánto duró la persona? Porque es que a veces hay personas que los lesionan y luego se mueren, y en ese espacio de tiempo firman letras de cambio, firman poderes, firman escrituras, firman una cantidad de cosas. Entonces el fiscal comienza a preguntar para poder saber, y de ahí que venga la importancia de que se me dañó esto. La importancia de que el médico, cuando haga la necropsia, registre de manera detallada el hallazgo de la lesión. No es lo mismo decir herida cardíaca que decir tiene una herida que mide 4 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros en la cara anterior del corazón y otra de tantos centímetros en la cara posterior, a decir que tiene una herida en el corazón. Entonces es importante en el detalle de la lesión. Eso le permite a uno establecer ese tiempo de sobrevida que tanto duró la persona. Elaborar el informe pericial y al final, pues recolectar órganos o líquidos orgánicos con fines de autopsia. Entonces, doctores, eso es con relación al decreto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Cuéntemelo. Entonces, muchachos, esto del decreto es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno está en un servicio de urgencias. Llega una persona, ¿sí?, al servicio de urgencias, fallece en el servicio o llega sin vida, entonces el médico tiene que definir la manera de muerte. No, que fue que allí en la esquina lo atropelló una moto. Esa manera de muerte es sencilla. Ya, la manera de muerte es no natural, es violenta, procede necropsia médico-legal. Acá lo dejamos a un ladito, le decimos a la secretaria que llame a policía judicial, viene policía judicial, hace la atención. Pero si viene una persona, ¿sí?, como pasó alguna vez, que el señor va en el taxi, y con un pasajero, y el pasajero le dice, uy, por favor, arrímeme a la clínica que me está abriendo el pecho. Y cuando llega el señor taxista a la clínica con el señor, ya estaba colapsado y había fallecido. Entonces, esto ocurrió, ¿saben dónde, muchachos? En la clínica Los Remedios. Yo estaba de turno ese día. ¿Sí? No, yo no estaba de turno, llegué a turno. Entonces resulta que entran a la clínica, ahí al parqueadero de urgencias de la clínica. Los que conozcan allí, hay un parqueadero donde llega la ambulancia, llega el taxi allí. Y entonces uno de los compañeros de la época que sale y dice, no, ¿qué le pasó? No, es que lo traía, está en una carrera, le cuenta pues la historia del conductor del taxi. Y el médico de turno dice, no, eso seguramente es una muerte natural. Pero no, yo no sé de qué murió, entonces toca llamar a la fiscalía. Entonces eso ocurrió cerca de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde
el taxista dejó de trabajar porque tuvo que esperar que llegara que la policía judicial a levantar el cadáver. 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Y mientras tanto, el cadáver allí afuera, recostado sobre la silla trasera del pasajero. Y mientras tanto, la familia ahí con su familiar, rogando que le ayudara. Mientras tanto, los patos que llegaban allí y los que no llegaban también llegaron a mirar el cadáver ahí tendido en el asiento de atrás. Yo llegué a las 7 de la noche, ya habían hecho el levantamiento, se lo llevaron y la cosa quedó allí. Después, la clínica fue demandada por la familia diciendo que el médico no lo atendió. El señor llegó con el dolor en el pecho y la clínica dio muchas vueltas porque el proceder del médico en ese día lo que vio eso fue bajar el cuerpo, llevarlo adentro de la clínica, allá a la sala de reanimación, examinarlo, definir que estaba muerto y pasarlo a la salita de paz. Eso es un acto de humanidad diferente a dejar un cadáver tirado. La familia estaba muy molesta por esa situación y demandó a la clínica. ¿Sí? Y mírate que con esa historia uno se sienta con la familia y puede uno llegar a la causa de la muerte y firmar el certificado de función. Entonces, la importancia de este tema. De tener en cuenta pues y no pensar que la necropsia hay que hacerla en medicina legal para definir la causa de la muerte. Si no sabemos de qué se murió, pues sencillo, entonces hagamos una necropsia clínica. No procede necropsia médico-legal, porque una muerte natural, hagamos necropsia clínica. Más importante. Ahora, como ya llegamos al punto donde llegaron los cuerpos, entonces y ahí la persona fallecida, vamos a mirar un momentico cómo se diligenció el certificado de función. Vamos a mirar cómo se diligencia el certificado de función. Este es un documento que tiene el DANE para la certificación de las causas de defunción. Aquí vamos a mirar 3 o 4 cositas porque no lo vamos a mirar todo. Lo principal es que tiene un marco normativo. Hay un decreto del año 97 que reglamenta todo lo que es la certificación médica. Este decreto reglamentario de la Ley de Ética Médica dice que los médicos pueden firmar varios certificados, básicamente son 3. Uno que es el certificado de nacido vivo, que dice ahí CNV, y SD, que es el certificado de función. ¿Sí? Así lo dice el Ministerio de Salud. Incluso autoriza en ese reglamento, en ese decreto, a las enfermeras, a las auxiliares, a las promotoras, donde no exista médico. Y un médico en servicio obligatorio la autoriza a firmar esos certificados. A este certificado hay que agregarle otro que es el certificado de estado de salud, que es el que nosotros hacemos con alguna frecuencia. ¿Sí? Antes lo hacía uno, hoy en día como se ha especializado y hay médicos especialistas en salud ocupacional, pues son ellos los que hacen el estado de salud de las personas que entran a trabajar. Antes no. Antes de que esto se reglamentara hace muchos años, cuando yo recién salí, yo lo podía hacer como médico. Yo recibía personas que necesitaban una autorización de que estaban bien y para entrar a trabajar, y yo les pedía. Hoy en día la ley ya ha dicho otra cosa y ya son médicos especialistas en salud ocupacional. O esos certificados de salud que uno entrega a los niños para que entren a la escuela o al colegio, por ejemplo, también son ese estado de salud. ¿Sí? La otra es la resolución 1346, también del año 97, donde ahí se crearon todos los procedimientos y formatos, sobre todo para la expedición de los certificados. Entonces, ahí nace el formato que conocemos hoy en día de
de certificado de función. Hasta hace algunos años ese formato estaba hecho en papel. Pues ya el papel desapareció y está hecho en la web. Entonces usted, para poder hacer un certificado de función, tiene que ingresar a la web, ingresar al RUAP. Y allí condensa toda la información. Pero lo que es el formato propiamente dicho, lo que el contenido del certificado viene desde el año 97. Y lo otro que es importante es la ley 79 del 93, que habla de la reserva estadística. Eso quiere decir que toda la información que el Estado colombiano recolecte con fines epidemiológicos, estadísticos, no puede ser entregada. ¿Sí? Ahí incluye toda la información de los censos, de los certificados de función, de los certificados de nacimiento. ¿Sí? No puede ser entregada. Y ahí está la reserva estadística. Ahora, ¿qué es lo que se entrega? Lo que se entrega son datos epidemiológicos. Pero si de pronto nosotros, a mí me da por preguntarle al DANE y les digo que en el derecho de petición, hágame el favor y me dicen el certificado de función, la causa de la muerte de mi madrecita que falleció tal día, con cédula tal, y me van a responder que no, que esas causas, particularmente de una persona, están sometidas a reserva estadística. Pero si uno quiere saber cuál es la prevalencia de las enfermedades en la ciudad de Cali, en la población de tal, pues el DANE se la puede dar, pero es diferente porque son datos diferentes. Entonces la reserva estadística se refiere a los datos particulares. Y este es el certificado de función, ¿sí? Cuando está en papel, que tiene una información relacionada con la información general de fallecido, ¿sí? Relacionada con la muerte y relacionada con la persona, quién es, la cédula, fecha de nacimiento, si pertenecía a alguna etnia, si de pronto estaba casado, estaba soltero, todos los datos particulares de la persona, ¿sí? La parte de estudio, ¿sí? La ocupación, todo eso lo tienen en cuenta. A mí me tocó firmar certificados de función desde el año 85 que yo me gradué. Y en esa época los certificados eran en papel, una hojita nomás. Una hojita nomás. Y ahí la importancia de este nuevo certificado. Y en esa hojita no se decía sino el nombre, edad, dónde vivía, dónde ocurrió la muerte, y ya no más. Y las causas de muerte. Este es más completo porque tiene más datos epidemiológicos para estudiar. Tiene que ver también con defunciones fetales y con las defunciones maternas. Y con las defunciones de mujeres en edad fértil. Y tiene un tema aparte de las muertes violentas. Entonces, en las muertes violentas, mire que ahí están las maneras. Está el suicidio, el homicidio, accidente de tránsito y otro accidente. O en estudio. ¿Qué son muertes en estudio? Muchachos, ¿quién sabe qué son muertes en estudio? Los que ya pasaron por medicina legal y se van a ir de Cali. ¿Quién habla? ¿Ninguno? ¿Estamos ahí todavía? ¿O se nos cortó la comunicación? Hola. Pues, hola. Yo creo que las muertes en estudio son aquellas muertes que no se ha establecido, no se tiene claro si fue de manera natural o violenta. Puede ser. ¿Y qué más? Te falta un pedacito. ¿Ah? No me acuerdo. Porque hasta ahí yo la pondría como muerte indeterminada. ¿Sí? Uno no sabe qué pasó, ni es natural ni es violenta, indeterminada. Pero cuando se trata de estudio, son esas muertes
que aún no son indeterminadas. Y usted, acuerde que estudio, entonces usted dejó la muestrica de sangre para ver tóxicos, dejó la muestrica de orina para ver tal cosa, hace una histopatología, o ya deja muestras de tejido, deja muestras para estudio y análisis. Y esos análisis, una vez que salen los resultados, uno puede ayudarle a concluir la necropsia. Todavía no se sabe si es homicidio o suicidio. Todavía no, hasta el final, ¿sí? Por ejemplo, cuando reabrieron el caso de Colmenares, ¿esa muerte estaba en estudio? Esa muerte ya cuando Medicina Legal la cerró inicialmente, la cerró como una muerte violenta, pero accidental, por trauma craneoencefálico, así la cerró. Y la familia hace abrir el caso porque ellos lo que decían que no fue accidental, sino que fue homicidio. La causa estaba clara. ¿Sí? Ya. Pero cuando la reabren, ¿no queda como muerte en estudio todavía? No. Les toca volver a exhumar el cadáver y todo eso, ¿no? Y hacen nuevas análisis, pero la manera ya estaba clara, que era violenta. ¿Sí? La manera estaba clara. Ahí lo que había que definir era si era homicidio o suicidio. ¿Sí? O accidental, creo que era lo que se estaba estudiando con Colmenares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un joven una señora que estaba discutiendo con el esposo, discuten, así como hay veces discuten los esposos, sin darse golpes, pues, sino, que no sé qué, que es que usted no compró, que usted no trajo, que es que yo me fui, es que no sé qué, así, todo alegatico así. Yo llevo 45 años de casado y hay veces me pego mis alegaticos con mi esposa así. Por la noche lo arreglamos en la cama. Eso es lo más rico que hay. Pero en el día uno se pega el alegatico y entonces se mira feo unas 2 o 3 horas y ya. Eso, así. Entonces en ese espacio de tiempo la señora colapsa y se muere. Entonces la señora la llevan a medicina legal, ¿sí? Señora relativamente joven, tenía como unos 23, 24 años de edad, vivían en la casa de los padres de la señora y el médico hace la necropsia. Cuando llega la necropsia, llega porque el suegro, que no quiso nunca tampoco al yerno, dijo que era que la venía envenenando, le venía dando algo porque él la notaba rara, el suegro. ¿Sabes que me suegro van así como que no lo quieren aún? Y las suegras no lo quieren. Y no la quieren también, ¿no? Entonces, veces pasa así, entonces se forman las novelas y entonces llega el cadáver a la medicina legal. Entonces el médico que hace la necropsia comienza a definir, ¿será que la mató el marido? ¿O será que a la señora le pasó algo? Pero una mujer joven. Entonces, ¿el qué hace? Deja sus estudios. Entonces, cuando se cierra el caso, terminada la necropsia, él, para entregar el cadáver a la familia, firma el certificado como un estudio. O sea, a él no le ha quedado clara si es un suicidio, si es un homicidio o accidental, o si es natural. ¿Perdón? No le ha quedado claro. Entonces, pero él que dejó la muestra de sangre, dejó contenido gástrico, dejó orina y dejó histopatología. Resulta que el contenido gástrico no encontró nada que sugiriera un tóxico. La sangre no encontró nada que sugiriera tóxico, la orina no encontró nada que sugiriera tóxico. Pero la histopatología le mostró que tenía una miocarditis y que seguramente esa fue la causa de la muerte de la persona. ¿Sí? Entonces, ya ahí el médico ya tiene el panorama claro y esa muerte que estaba en estudio dejó de ser estudio y se vuelve natural. Causa de muerte, una miocarditis de origen hospital. La señora que tenía el antecedente de allá de la semana anterior había estado con un resfriado. Pues ahí está de pronto la causa de la muerte de la señora. Y se cierra el caso, deja de ser estudio y se vuelve de origen natural. Esas son las muertes en estudio, ¿no? Luego viene ya lo que vamos a hacer énfasis, que es en el diligenciamiento de las causas de muerte, que es este recuadrito que está aquí. Diligenciar la causa de muerte. Mire lo que dice aquí arriba, que está señaladito en amarillo. ¿Cómo determinó la causa de muerte? Entonces le están preguntando al médico.
el que está evidenciando esto, cómo lo determinó. Si fue que hizo una necropsia, si fue que hizo que tiene una historia clínica, o si que tiene pruebas de laboratorio, o se sentó y interrogó a la familia. Entonces fíjate que con estos casos y estos ejemplos que hemos puesto, el de la clínica Los Remedios, el del señor que estaba medicando, uno se puede sentar con la familia y es lo que uno hace todos los días que hace consulta. Los médicos, nuestro actuar diario es eso, sentarnos con el familiar, con el paciente y sentarse e interrogarlo. Y cuando uno hace la anamnesis, terminada la anamnesis, uno tiene una idea de qué es lo que le puede estar pasando a esta persona. Y si es un paciente, pues entonces lo examina, hace una hipótesis diagnóstica, manda un examen de laboratorio y seguramente con los resultados del laboratorio manda el paciente para la casa con una fórmula médica y el paciente se va. Y hay dos posibilidades. Que el paciente no vuelva, que mejore o que no mejore y que vuelva. Y que vuelva porque no ha mejorado o porque está peor. O que vuelva porque murió. Entonces mírate lo que le pasa a uno cuando se sienta con un paciente. Todos los días, y es lo que vamos a hacer todos los días. Fue lo que yo hice en urgencias 25 años. Sentarme con los pacientes, con la familiar. Y ve, las esposas son las que hablan, los señores no dicen. Es que él no le gusta hablar, pero es que él desde a día está no sé qué, no sé qué. Entonces mírate que uno se sienta y uno puede llegar a eso. ¿Qué pasa cuando estamos con un cadáver? Tú uno se sientas con la familia. Y entonces la familia le cuenta a uno qué pasó. Yo esta mañana hice un certificado de defunción. ¿Sí? Entonces me llamaron y entonces la señora me dice, mire, es que yo a mi papá lo llevé la semana pasada a tal IPS. Lo llevé con un dolor en el estómago. Le dolía como la boca del estómago. ¿Sí? Y se le irradiaba como aquí, como a la costilla derecha. Y se ponía pálido y sudoroso. Y allá lo vieron, le tomaron los signos vitales. Le tomaron los signos vitales y resulta que estaba como bien. Y entonces me dijeron, no, llévelo para la casa y le mandaron un gastrofaz, así me dijo. Y yo me lo traje para la casa. Y él había ido con esa maluquera y yo era su gastrofaz, ya le daba hasta buscapina y él con esa maluquera. Esta mañana me dijo que iba a ir al baño, yo lo acompañé, en el camino se puso pálido, sudoroso, le dio como mucho la fatiga en el epigastrio, se sentó en el sanitario y ahí colapsó y se murió. Creo que es, muchachos. ¿Será que hay que llevarlo a medicina legal para saber de qué murió? No. ¿Cierto que no? ¿Ustedes qué pensarían ahí? Uno dice los dolores epigástricos, cree que todos son gastritis y resulta que la cara inferior del corazón, cuando hace infarto de cara inferior de coronaria derecha, da un dolor referido al epigastrio. Y ese señor seguramente lo que venía cursando era con un infarto desde hace una semana, ¿sí? De cara inferior, que no se diagnosticó a tiempo y seguramente colapsó ya con ese infarto tan grande. Incluso yo creo que hasta ruptura cardíaca había podido hacer, que es lo que uno ve en los infartos también. Señor enfermo, no les atendemos y resulta que el corazón se necrosa, se rompe y hace un taponamiento cardíaco. Entonces, se firmó el certificado de función, esta mañana lo hice. A las 6 de la mañana me llamaron. Yo como tengo ingreso al RUAP, entonces le colaboré a esta familia y ya se le mandé el certificado de función. Muy fácil. Ahora, fíjate que es interrogatorio. Uno lo puede hacer facilito, no necesita. Ahora, ¿y qué ventaja tengo yo de que este señor, este paciente, esta familia que yo acabo de sentarme con ellos, interrogarlo y ver el cadáver, que vi que no tenía ningún trauma externo, que tuviera una muerte violenta, pues ahorita en el curso del día lo velan, mañana lo creman y ya después de mañana no hay cadáver. Entonces, ¿qué significa? Ese cadáver no vuelve. Ese cadáver no vuelve, el paciente no me vuelve. Pero en urgencias, en el otro panorama que les contaba al principio, esos cadáveres sí, las personas sí vuelven. Entonces, ¿a dónde voy el tema, muchachos? No nos da miedo hacer la urgencia, atender a los pacientes, evaluarlos, darles salida.
pero sí nos da miedo hacer nuestro tipo de atención en ocasiones. Entonces uno debe tener temor. El temor desaparece cuando uno tiene claridad en la manera de muerte. Si sabemos que la manera de muerte es no natural, medicina legal, necrosis. Si sabemos que la manera de muerte es natural, sentémonos con la familia, hagamos el interrogatorio, ¿sí? Y tratemos de definir las causas de la muerte. Ya son las 9:26, muchachos, esto nos va a cerrar ahorita a las 9:30. Yo voy a dejar hasta aquí, vamos a esperar que sean las 9:30, mientras tanto podemos ir al baño un ratico, volvemos, los que no han desayunado se toman el tinto a la carrera y volvemos en el otro link a las 9:30, para que no se nos corte, ¿vale? Listo. Nos vemos ahorita a las 9:30.